Hola, ¿qué tal? Un gusto, me presento. Soy Ana Lucía Flores Martos, estudiante del primer ciclo de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad les voy a explicar lo que es la identidad cultural. ¿Qué es la identidad cultural? Pues es el conjunto de manifestaciones socioculturales en donde están las creencias, las tradiciones, símbolos, costumbres y valores que les provee a los individuos que están dentro de una comunidad un sentido de pertenencia y comunión con sus pares. La identidad cultural es la interacción de diversos factores o elementos, los cuales son la educación, las creencias, la historia, el lenguaje y la etnia. Y todos ellos se complementan con elementos del entorno natural, el urbanismo y la arquitectura. ¿Y cómo es la formación de esta identidad cultural? Pues con estos elementos mencionados anteriormente, hay muchas formas de inculcar la formación de esta identidad, como por ejemplo a través de las instituciones educativas y del hogar. Según algunos autores, el concepto de la identidad comienza a gestarse en el individuo en el momento de que éste se percata que hay una diferencia entre él y los demás. Otros escritores hacen un enfoque más colectivo, explicando que la identidad cultural tiene una inclinación nacional fomentada por las raíces, las creencias y los orígenes. En otras palabras, este enfoque sugiere que la identidad surge de la mismidad, mientras que en el anterior se argumenta que nace a través de la oposición o de las diferencias. Sin embargo, ambas posturas convergen en la idea de que es necesaria la influencia del entorno para la formación de la identidad cultural. ¿Cuál es la importancia de la identidad cultural? Pues la identidad cultural forma parte de quien uno es y de la propia historia. Constituye un legado importante para la persona y es significativa la importancia que tiene para el individuo reconocerse como parte de una zona determinada o de su localidad, lo que no implica perder con los lazos con la nación y el mundo. Este sería un breve resumen de lo que sería la identidad cultural y espero que estos aportes que yo les he hecho les sirva de gran ayuda para ustedes y para su educación. Muchas gracias. Soy la alumna de Yana Guevara Briceño. El día de hoy expondré la multiculturalidad. Como ya sabemos, la multiculturalidad es la presencia de diversas culturas en un mismo espacio geográfico y social. Los ejemplos más visibles de multiculturalidad se presentan en la gastronomía. La cocina peruana es uno de los platos más diversos del mundo y está en constante evolución. También tenemos el arte, que se manifiesta principalmente en técnicas como la cerámica, la metalurgia, los tallados en piedra y la textilería. Además tenemos a la música. Si bien sabemos, los antiguos habitantes de la cultura nazca fueron los músicos precolombinos más significativos de este continente, ya que utilizaron una cromaticidad distintiva en el ántara de cerámica. Un ejemplo sería el cóndor pasa. Por otro lado, tenemos a las festividades, que se clasifican en cívicas como las fiestas patrias y religiosas como el Señor de los Milagros. También tenemos a la fauna, que está compuesta por miles de especies, clasificadas en domésticas y salvajes, tanto acuáticas como el pingüino de Humboldt y terrestres como las alpacas. Y por último tenemos a la flora, que su diversidad se debe a las diferentes condiciones climáticas y físicas que hay en nuestro territorio peruano. Cabe resaltar que la multiculturalidad tiene ventajas y desventajas. En las ventajas nos traen grandes beneficios, ya que suelen ser muy creativos, productivos y efectivos al momento de resolver problemas. Por otro lado, tenemos a las desventajas, como el etnocentrismo, las dificultades para poder comunicarnos y los problemas para ponernos de acuerdo en algunas decisiones. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Muy buenas tardes. Quien les habla es el estudiante Flores Trigoso Rubén Deiser de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el cual explicará las problemáticas de la multiculturalidad. Primero, ¿qué es la multiculturalidad? Es el conjunto o agrupación de culturas en una sociedad. Ejemplo de ello es el Perú, que es un país rico en multiculturalidad, lo cual es compuesto de diversas culturas. Una de las problemáticas son la sobreposición de una cultura frente a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona con una cultura ya determinada se ve expuesta a otra cultura y esa cultura
es la que demanda mayor o exigencia social hacia ese tipo de persona, el cual ese tipo de persona se va a ver reflejada de una forma negativa hacia su cultura, ya sea degradándola o al tal punto de que él se sienta mal por tener ese tipo de cultura. Ejemplo de este caso es una persona andina o quechua hablante que ya tiene un tipo de cultura precedente a él y que se ve reflejado que una persona viaja a una zona costera, el cual también es estimulada por una reciente problemática de la discriminación, tanto social y racial, que sufre ese tipo de personas por tener una cultura distinta a la cultura ya precedente en las zonas costeras de nuestro Perú. Esto se ve una forma del trata que tiene esa persona hacia la que es nueva o la que es venida de un lugar diferente o tiene un tipo de etnia o cultura distinta a la habitual que se ve en las zonas costeras. Esto es una forma negativa de verse la cultura y esto no se debe dar. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Condracha Bernal y pues estoy aquí para explicarles acerca de la educación intercultural como una alternativa de solución, ¿no? Para fortalecer nuestra identidad cultural en un país multicultural. Ahora bien, vamos a empezar definiendo qué es la educación, ¿no? Y la educación pues la entendemos como aquel proceso por el cual nosotros vamos a ir asimilando de a poquitos todos nuestros conocimientos. Es decir, si relacionamos, por ejemplo, con el tema identidad cultural, estaríamos abarcando todos aquellos términos que tienen que ver o que guardan relación con la identidad cultural. Y es necesario que toda la población se encuentre educada. ¿Por qué? Porque si desarrollamos la educación a nivel de toda la población, de todas las comunidades, pues van a permitir convivir y relacionarse de una mejor manera, ¿no? Aunque existen culturas que tienen, pues, o saben de sus diferencias de las otras, pero a pesar de ello también saben convivir, saben dialogar para poder de alguna manera, por ejemplo, evitar las problemáticas culturales, ¿no? La discriminación, por ejemplo. Ahora, pues la educación siempre nos va a permitir desarrollar habilidades como por ejemplo la competencia intercultural. Ahora, por ejemplo, que vivimos en un mundo globalizado, pues es un requisito básico para comprender a las demás culturas, ¿no? Otras culturas que tienen diferentes costumbres, tradiciones, en fin, ¿no? Y pues que va a permitir, por ejemplo, adaptarse a una cultura. Nos vamos a adaptar a otras culturas donde nosotros no tengamos ni el mínimo conocimiento de ellas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros países. Mi nombre es Yoli Jocelyn Isa Carranza y les voy a hablar sobre la importancia de la identidad cultural. Bueno, para hablar de importancia, en primer lugar, considero que la identidad cultural no es un proceso que se va a constituir de la noche a la mañana, sino que conlleva una serie de etapas hasta formarla completamente. Y es muy importante porque nos permite ubicarnos y posicionarnos en el lugar donde nos desenvolvemos, y esto nos lleva a establecer relaciones con los demás, lo que sobrelleva a practicar valores. Asimismo, se destaca su importancia, ya que es el espacio que tenemos para reflexionar sobre nuestros conocimientos, nuestras creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y los demás hábitos, los que nos permitirán establecer capacidades y cualidades adquiridas por las personas de los miembros activos de una misma sociedad. Asimismo, esto nos conecta de una manera única con todo nuestro entorno. Con esto hacemos referencia a la cultura, porque permite una mejor integración con nuestras raíces culturales y nos permite valorar la diversidad que tenemos como país, lo que contribuye a que cada día seamos mejores ciudadanos. Asimismo, cabe recalcar que es de suma importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra historia y nuestro sentido de pertenencia. Por ello es importante practicar los valores y trabajar desde las entidades mínimas, como podemos hablar desde casa, en primer lugar, instruyendo a los pequeños. Posteriormente sería a nivel local, en diferentes distritos, entre otros, para proteger de esta forma la esencia de las fiestas y actividades culturales de nuestra identidad cultural del Perú. Porque la pérdida de identidad cultural del pueblo incide directamente en la falta de arraigo y por lo tanto el abandono
que le damos las personas al ir de una cultura a otra. Muchas gracias.